pam, pam. Farmacodinámica, ¿qué es, chicos? ¿Qué entienden Es ustedes, lo que por el favor? fármaco hace al organismo. Exacto. Muy bien, doctor. La farmacodinamia, pues, en palabras sencillas, va a ser lo que el fármaco le está haciendo a nuestro cuerpecito, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer el fármaco para actuar en nuestro cuerpo? ¿Va? Por lo tanto, su definición científica es que estudia los efectos y mecanismos de acción de los diferentes fármacos, ¿de acuerdo? Recuerda, cada mecanismo de acción, pues va a ser una acción diferente en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en cuanto a la farmacodinámica, tenemos diferentes conceptos que hay que estudiar, ¿sale? Uno de los más importantes son los receptores, los antagonistas y los agonistas, ¿vale? Los agonistas van a ser este tipo de fármacos, los cuales van a activar el receptor para generar una respuesta dentro de la célula, ¿va? Y un antagonista literalmente bloquea el receptor, entonces este hace que los agonistas ya no se puedan unir, por lo tanto bloquea la acción normal de un agonista, ¿sale? O en este caso, un ligando, ¿ok? Un ligando puede ser o un fármaco o un ¿cómo se llama? O acetilcolina, ¿no? Por ejemplo, un neurotransmisor, ¿vale? Va que va. Entonces, prácticamente aquí el receptor, ¿sale? Va a ser esta estructura que ven aquí, ¿ok? En la cual el fármaco se va a poder unir para producir un efecto específico, chicos, ¿va? Sea cual sea su función. Entonces, también aquí vamos a aprender la curva dosis-respuesta, que esta tiene relación con la dosis o la magnitud del efecto que va a tener un fármaco, ¿sale? Entonces, muchísima atención, chicos. Primero vamos a ver los diferentes tópicos que hay, ¿ok? Tenemos aquí como tópicos las generalidades de la farmacodinámica, ¿ok? Que en esto entra la farmacocinética de igual manera, ¿va? Tenemos que aprender qué son dianas de acción, receptor e interacciones fármaco-receptor. Las dianas de acción prácticamente es donde el ligando va a tener su acción, ¿ok? Es decir, ya sea activando o desactivando este receptor para que pueda haber una respuesta dentro de nuestra célula. ¿Sale? Tenemos de igual manera la curva dosis-respuesta, ¿ok? Esta la vamos a explicar más a fondo más adelante, pero prácticamente tenemos igual aquí un eje Y y un eje X, ¿va? El eje X ya sabemos que es de tiempo, el eje Y a lo mejor es de voltaje, no un electrocardiograma, pero en este caso específico, el eje X nos va a diferenciar la potencia del fármaco y el eje Y nos va a decir la eficacia del fármaco, ¿vale? Muy bien. Y pues la tolerancia farmacológica, que es aquella la cual se da ya cuando un paciente lleva muchísimo tiempo utilizando el mismo fármaco, ¿ok? Nuestro organismo se adapta y por lo tanto va a ser menos sensible a diferentes tipos de fármacos, ¿vale? Como generalidades, ya explicamos que la farmacodinámica va a tener un efecto sobre nuestro organismo, ¿sale? Va a tener una acción específica, ¿ok? Es decir, esta interacción con las dianas farmacológicas, ¿vale? Va a tener una acción inespecífica que este va a depender obviamente de la quelación, de la osmolaridad y de la modificación del pH, que ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Y la especificidad, ¿ok? En la cual decimos que cada fármaco tiene una selectividad o una afinidad por cada receptor determinado. ¿Para qué va? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a hablar de la comunicación celular, chicos. ¿Qué es la comunicación celular? La comunicación celular va a ser prácticamente, y como su nombre le dice, una comunicación de una célula a otra, ¿sale? Para así lograr una acción, ¿ok? O una respuesta. Puede ser una contracción muscular, puede ser secreción glandular, que cambie la frecuencia cardíaca o una respuesta neuronal. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Entonces, celularmente tenemos que primero, para que una célula mande un mensaje, ¿va? Tenemos el precursor, que esta va a ser, como por así decirlo, la materia prima, ¿vale? ¿Ok? Va a haber producción de enzimas y posteriormente se va a crear este mensajero, ¿vale? Este mensajero se va a encapsular dentro de nuestra célula y posteriormente va a salir, ¿ok? Para así irse a otra célula y poder dar un mensaje. Esto se llama exocitosis, ¿ok? ¿De acuerdo? Tenemos diferentes tipos de transportes. La primera que vamos a aprender ahorita es una señal endocrina. Cuando hablamos de señal endocrina, que vendría siendo por la sangre, aquí, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de cuando se absorbe un medicamento. Llega el fármaco, entra a la célula, sale, ¿ok? Viaja por la circulación
y llega hasta el órgano diana para cumplir su función, ¿sale? Esto sería un transporte de tipo endocrina o una señal endocrina, ¿sale? Tenemos la señal paracrina, que en este caso es que tenemos aquí varias células juntas, ¿ok? Y es de una célula a otra célula que esté junta, ¿vale? ¿Ok? Y tenemos la autocrina, que porque su nombre, perdón, por el mismo nombre, tenemos una célula que saca un mensaje y la vuelve a captar el mismo, ¿va? Esto es una señal de tipo autocrina, ¿va que va? Entonces, después de esto va a haber una unión al receptor, ¿vale? El ligando o el mensajero hacia el receptor específico, ¿ok? Y esta señal va a hacer que pues haya diferentes modificaciones químicas dentro de la célula para realizar dicha acción, ¿va? ¿Ok? Entonces, de acuerdo al diferente tipo o mecanismo de acción, vamos a tener dos diferentes tipos de medicamentos, chicos, ¿ok? Tenemos los agonistas y tenemos los antagonistas. Ah, cómo me duele una muela, neta, ya me la tengo que quitar. Tenemos los agonistas, que son los puros o los parciales. ¿Va que va? Entonces vamos a simplificar. Un agonista va a ser aquel ligando o aquel fármaco, ¿ok? Que al unirse o al acoplarse al receptor, va a haber una respuesta dentro de la célula, ¿vale? Esta respuesta es máxima, ¿ok? ¿Por qué? Porque presenta afinidad con este receptor, es más fácil que se una a este receptor, por lo tanto, va a tener una respuesta máxima en este receptor. Simplificando, vamos a hacerlo así. Imaginemos que tenemos este receptor que tiene esta forma de embono, ¿ok? Y digamos que este agonista también tiene esta forma romboide que cabe perfectamente aquí, ¿sale? Entonces va a tener una afinidad máxima. Si tenemos otro fármaco agonista que a lo mejor pues sí es afín a este receptor, pero imaginémonos un pentágono, ¿no? Este pentágono pues sí tiene esta forma, ¿ok? En la cual puede encajar aquí, pero no completamente, ¿ok? A esto le llamamos un agonista parcial, ¿sale? ¿Ok? En la cual no va a haber una respuesta total porque no se va a unir completamente, por así decirlo, ¿sale? ¿Va que va? Y tenemos los antagonistas. Los antagonistas, como ya sabemos, por ejemplo, en las películas de terror, son los villanos, ¿no? Entonces, este, por así decirlo, también es un villano, ¿sale? Tenemos un antagonista, el cual, por ejemplo, si tenemos aquí un agonista ya unido, ¿ok? El antagonista también es afín, tiene la misma forma o tiene una buena afinidad con este receptor, ¿ok? Por lo tanto, si este receptor, ¿sale? Ay, ¿sí estoy grabando? Sí. Por lo tanto, si este receptor, si es afín al antagonista, ¿sale? El antagonista lo que hace es que a lo mejor antes que llegue el agonista o llega donde está el agonista, lo empuja y lo saca, ¿sale? Por lo tanto, bloquea, ¿ok? Que otros agonistas se puedan unir a este receptor y así no se va a producir la acción que hacía el agonista, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí entienden estos conceptos bien? Sí, Doc. Muy bien. Ok, ahora vamos a identificar o aprender las interacciones fármaco-receptor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes tipos de enlaces, chicos. Tenemos enlaces que van a ser reversibles y otros que van a ser irreversibles, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los reversibles, los cuales principalmente hay unas uniones por fuerzas de Van der Waals, iónicas o por puentes de hidrógenos, ¿sale? Entonces vamos a simplificar cada una de ellas. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, por así decirlo, digamos que tenemos aquí un receptor boca abajo y va a llegar el agonista. Haz de cuenta que el agonista, pues por así decirlo, tiene unas patitas y se van a agarrar al receptor, ¿sale? Entonces va a llegar un punto en el cual, pues obviamente se cansa de estarlo agarrando y obviamente se puede salir, ¿sale? Entonces la unión es reversible, ¿va? Por fuerzas iónicas, ¿sale? Nos referimos a por positivismo y negativismo. Los dos se atraen. Entonces, pues cuando hay un cambio de polaridad dentro de la célula, obviamente, pues se puede pegar o despegar, ¿no? Muy bien. Y irreversibles o covalentes, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro con los inhibidores de la bomba de protones, ¿sale? Los inhibidores de la bomba de protones, los IBPs, un ejemplo de ellos es el omeprazol, ¿sale?
Hagan de cuenta que tenemos en nuestro estómago unas bombas, ¿no? Unas bombas que son las bombas de hidrógeno, potasio, ¿sale? Entonces estas bombas, eh, pues, eh, pues, crean protones, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿sale? El omeprazol es un antagonista no competitivo. ¿Por qué? Porque se une de forma irreversible, ¿ok? En esta bomba, ¿ok? En esta bomba receptor, ¿ok? Lo que hace que ya no se haga o se esté secretando ácido clorhídrico al final del día, ¿va? Entonces, lo que tiene que hacer nuestro cuerpo, lo que tiene que hacer nuestra célula es volver a crear esta bomba, ¿sale? Es por eso que el omeprazol dura tanto en nuestro cuerpo, porque se acopla de manera irreversible, ¿sale? ¿Ok? Muy bien. Doc, Dime, entonces, o sea, todos los antagonistas serían irreversibles. no todos, no todos, porque tenemos entonces antagonistas, tenemos dos clasificaciones en cuanto hablamos de antagonismo. Mira, no, es que no me acuerdo muy bien. Espérame. Ajá, los competitivos y los no competitivos, ¿sale? Unos van a competir y otros no, ¿va? Entonces esos ahorita te los explico para que te quede más claro, ¿sale? Entonces, así como te dije, y los IBPs, o sea, el omeprazol, ¿va? Es un antagonista no competitivo, ¿sale? ¿Por qué? Porque no está compitiendo por el receptor, no está compitiendo con el agonista para ver quién se queda con el receptor, ¿sale? Los antagonistas no competitivos, ¿sale? No compiten y hacen diferentes funciones. Puede que se acoplen en el sitio eh, de unión principal afín del agonista, ¿ok? En su sitio de unión inicial, ¿ok? Y ya no se despeguen. O otra cosa es que se acoplen a otra parte del receptor y esta acoplación hace que cambie la forma del receptor. Por lo tanto, el agonista, al cambiar la forma, o sea, el embudito ¿ok? Está este agonista que cabe perfectamente, pero se acopla aquí un fármaco, entonces, como que, o sea, por así decirlo, deforma el receptor, ¿sale? Que a lo mejor ahora lo vuelve circular, ¿no? Porque lo aprieta. Entonces, ahora este agonista, pues no va a caber completamente, o sea, sí cabe, sí se puede unir, pero eso hace que tenga una eficacia parcial, ¿no? Es un agonista parcial ahora, se transformó ahora en un agonista parcial, ¿no? O sea, ya no hace su efecto completo, ¿vale? Y ahora, entonces los IBPs, por ejemplo, como son antagonistas no competitivos, puede que se una, ¿ok? Y estos principalmente, su sitio de unión es la unión principal, ¿no? Donde son más afines, ¿va? ¿Sí me entendiste más o menos? De todos modos me vas a entender ahorita que los explico yo, ¿va? Sí, gracias. Va. Ok. En cuanto a afinidad, entonces tenemos que la afinidad va a ser la capacidad del fármaco para unirse a un receptor, ¿sale? ¿Ok? Y ya después esto genera un complejo fármaco-receptor, ¿ok? Y a eso nos referimos con eficacia, ¿no? Entonces la eficacia va a ser la capacidad del fármaco-receptor, una vez unido, el agonista con el receptor, para producir una respuesta, ¿ok? Ya sea se despolariza la célula para que libere calcio y así, ¿no? Ok. Tenemos diferentes receptores farmacológicos, ¿ok? Los cuales, dependiendo del tipo de receptor, obviamente va a ser lo que el fármaco, pues al final del día, la acción que vaya a realizar este fármaco, ¿sale? Tenemos los canales iónicos, tenemos los receptores acoplados a la proteína G, tenemos los receptores ligados a enzimas y tenemos los receptores intracelulares, ¿va? Entonces tenemos diferentes tipos de receptores a los cuales un ligando se va a unir, ¿vale? ¿Va? Entonces vamos a explicarlos uno por uno, ¿va? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Anthony, que Anthony anda muy callado, anda muy callado.
Sí, Doc. Va, que va. Muy bien. Entonces, tenemos primero los receptores inotrópicos, ¿sale? En los receptores inotrópicos, la respuesta que va a causar el ligando es en milisegundos, ¿ok? Es muy rápido, ¿va? ¿Ok? Entonces, vamos a explicar todo desde que llega el ligando. Tenemos un canal cerrado sin ligando, ¿ok? El poro que está en este receptor, de los receptores inotrópicos, son como un canal y a la vez es el receptor, ¿sale? Entonces llega el poro, este poro va a estar cerrado, ¿va? El ligando se va a unir, ¿ok? Este fármaco, este ligando es afín aquí, a que llegue aquí, ¿sale? Entonces va a haber un cambio conformacional, ¿ok? En el cual pues se va a abrir este canal, ¿va que va a abrir o va a causar un flujo de iones, ¿ok? A favor de su gradiente, como ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, va a salir potasio, perdón, y va a entrar, y va a entrar sodio, ¿sale? Ya dijimos que la célula normalmente es más negativa, entonces, por lo tanto, tiende más a salir el potasio, ¿no? Excelente, chicos. Ahí nadie se me pierde, ¿va? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplito con un ligando, que en este caso sería la acetilcolina, que es un neurotransmisor. ¿Sale? Entonces tenemos la neurona, la unidad base de pues, el sistema nervioso, ¿no? Entonces tenemos aquí ya una extremidad, que es la que excreta, ¿sale? Entonces esta va a sacar acetilcolina y normalmente esta neurona motora está muy cerca pues, de los músculos para poder producir una acción, ¿no? En este caso vamos a hablar de una excitación o de una contracción muscular, chicos, ¿va? Entonces sale la acetilcolina, ¿ok? Se une a estos receptores, ¿ok? Que son los receptores inotrópicos, ¿va? ¿Ok? Entonces esto va a hacer un flujo de iones, sale potasio, entra sodio, ¿ok? Si se fijan aquí, el neurotransmisor, ¿ok? O el fármaco o el ligando, no se mete, ¿ok? No se mete, solamente activa la célula, ¿va? Entonces esto va a hacer que haya una despolarización, ¿ok? Va a haber una excitación, ¿ok? Se va a liberar calcio, ¿ok? Y al liberarse calcio, va a causar esta contracción muscular, ¿sale? Contracción muscular, ¿de acuerdo? Entonces este es un ejemplo en receptores nicotínicos, chicos, ¿sale? Entonces ahora, por eso quiero que alguien me explique, ¿sale? ¿Ok? Acerca de la despolarización y de la contracción muscular, ¿ok? De acuerdo a esto que acabamos de ver que pasa, ¿ok? Un ejemplo excitador del receptor nicotínico acetilcolina, ¿sale? Quiero que me expliquen qué es lo que pasa entonces cuando alguien fuma un cigarro y por qué dicen los pacientes que, pues ellos cuando están tapaditos, se fuman un cigarro para así poder hacer del baño. Muy bien, David, aumenta la peristalsis. David, ¿tú ya estabas en mis otras clases o no? Creo que no, ¿verdad? Pero bueno, X. Muy bien, aumenta la peristalsis. ¿Por qué la aumenta? ¿Cómo la aumenta? Que alguien me explique. ¿Cómo es que pasa esto, doctores? Piensen, razonen. Excitando los receptores nicotínicos en la placa motora. Excelente, David. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? Alguien que lo pueda estructurar y me lo pueda decir con voz. Sin pena, no pasa nada, no pasa nada. Se vale equivocarse, chicos. Es mejor que se equivoquen aquí, que se equivoquen ya cuando sean unos doctores. Equivóquense. No tengan miedo a estar equivocados. Todo el mundo se equivoca. Yo siempre también estuve equivocado.
¿No? Entonces lo elijo, porque son penuditos. A ver, Esteban. Sí, Doc, aquí ando. Muy bien, Esteban. ¿Qué relación crees que tiene la contracción muscular con lo que acabamos de comentar? Mm, Lo que tú pienses, no pasa nada. ¿No? no, la verdad, le soy sincero, no estaba poniendo tanta atención, es que estaba haciendo una nota, entonces no escuché No pasa una nada. sección de la clase. Una disculpa, Doc. Nada, no pasa nada, está bien. Bueno, igual ahorita a continuación lo vamos a decir, ¿va? Eh, Anthony, O sea, de que cómo influye la nicotina en la peristalsis. ajá. Bestia, Doc, no sabría decirle. Sí sabes, yo sé que sí sabes, solamente que no sabes estructurarlo bien, pero sí sabes. Mira, mira, ¿cómo crees? Pues, o sea, en relación a la peristalsis, ¿no? Obviamente si alguien fuma va a haber más peristalsis y por lo tanto, al aumentar esta motilidad, ¿no? Pues el paciente va a querer ir al baño, ¿no? Ajá, eso lo tienes bien claro, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces, pero en cuestión aquí a una despolarización, ¿va? No sé si te acuerdes o ya hayas visto la contracción muscular. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a fisiología, ¿qué es lo que pasa aquí? Al final de esto, una despolarización, va a haber un potencial de acción y se va a excretar calcio, ¿no? Ok, ok. Sí, Entonces, sí. ajá, entonces, muy bien, Antonio, hasta ahí quedémonos, ¿va? Ahora, Sara Suárez, ¿está con nosotros, Sara Suárez? Bueno. Mai, Mai Gante, Empató. hola, hola. Eh, pues por el Ajá, estímulo, ¿no? O sea, porque ok. es que no sé cómo plantearlo, pero pues No, porque sí estimula sabes, el sistema sí nervioso. sabes. Ay, no, no sé. Sí saben, solamente es correlacionar todas las cosas, ¿va? Sí saben. O sea, bueno, vamos a explicarlo entonces ya de una vez, ¿va? Muchas gracias, doctora, ¿va? Miren, yo ya les expliqué esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, se libera acetilcolina, ¿ok? Va a salir, va a haber un flujo de iones, ¿ok? Este flujo de iones hace que haya una despolarización, que haya una excitación, ¿vale? Y como consecuente se va a liberar calcio. ¿Va? Este calcio que se libera, chicos, si nos acordamos de la contracción muscular, ¿va? ¿Ok? Vamos a hacer un dibujito de este lado, ¿va? Tenemos aquí un músculo, en este caso puede ser el bíceps, ¿no? Sabemos que se hace más pequeño hasta que quede una única fibra muscular, ¿no? Entonces, si se acuerdan, recordemos un poquito de mm, pues, de la fisiología de la contracción del músculo, ¿va? Aquí tenemos que en cada fibra muscular va a estar dividido por sarcómeros, ¿no? Sarcómeros, ¿vale? ¿Va? Esto en cuanto a la contracción muscular, ¿ok? Está dividido en sarcómeros, ¿sale? Entonces, aquí el calcio, ¿sale? Se une a la troponina C. La troponina C desplaza la tropiomiosina, ¿ok?
y hace que la actina se queden liberados como unos puntitos en los cuales se pueda acoplar este bastón de miosina, ¿sale? Y eso hace que se jale y se junten, ¿sale? ¿Ok? Esto también tiene correlación con lo del cigarrito, ¿va? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro intestino, pues también para que haya una peristalsis, pues tiene tejido muscular, ¿no? Obviamente. Pasa prácticamente lo mismo aquí, ¿ok? Va a haber una despolarización, por lo tanto va a favorecer a la motilidad, ¿ok? O a la peristalsis, mejor dicho, del intestino, ¿sale? Lo cual va a lograr o va a hacer que pues, al estar aumentado, vamos a tener más ganas de pues, ir al baño, ¿no? Y va a ser mucho más fácil que nosotros defequemos, ¿sale? Así de sencillo, chicos. O sea, ya ven, es fácil, estructurado, ¿no? Sin problema, ¿va? Muy bien. Luego tenemos a los receptores acoplados a la proteína G, ¿vale? Estos son otro tipo de receptores, ¿vale? Los cuales el ligando se va a unir, ¿va? Los receptores acoplados a la proteína G van a ser así como una línea que está entre la membrana, así doblada como 7 veces aproximadamente, ¿va? Entonces se va a unir el ligando, ¿ok? Y tenemos estas proteínas que están acopladas aquí a estos receptores, ¿sale? Estas proteínas se conforman de una subunidad alfa, beta y gamma, ¿va? En la subunidad gamma, perdón, alfa, tenemos el GDP. El GDP una vez se une el ligando, se va a convertir a GTP, ¿de acuerdo? Y pues obviamente esto hace que se separe la subunidad beta y gamma, ¿sale? ¿Ok? Dejando el alfa libre, ¿ok? Y junto con la GTP se van a unir a un efector, el cual aquí, específicamente estos receptores actúan en segundos, ¿ok? Y de igual manera activan segundos mensajeros, ¿sale? Entonces, aquí tenemos tres tipos de proteínas, ¿sale? La proteína GS, la cual va a estimular, ¿va? Este estimula, ¿ok? Por lo tanto, ¿ok? Va a aumentar la enzima adeninato ciclasa, ¿sale? ¿Ok? El ATP se va a transformar en AMPC, ¿ok? Y esto va a aumentar la pKa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Un ejemplo claro es el salbutamol, ¿sale? El salbutamol, ¿ok? Se va a unir a los receptores beta 2, ¿ok? Y al realizar todo este proceso que vimos, va a causar una broncodilatación, ¿vale? Entonces, los GS, las proteínas GS, activan, ¿va? Estimulan, ¿vale? Estimulación, ¿va? ¿Ok? Tenemos los GI, que estos inhiben, ¿va? Al contrario del GS, en vez de pues, activarse, de tener un efector, va a disminuir la adenilatoxiclasa, pues no va a haber AMPC, por lo tanto va a disminuir la PK, ¿vale? ¿Ok? Un ejemplo claro es la clonidina, ¿va? Esto va a ayudar a que haya una menor liberación de noradrenalina, ¿vale? ¿Ok? Y por último tenemos otros que son los que van a estar acoplados a los GECO, ¿ok? Como por ejemplo la fenilefrina, ¿vale? Más adelante les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Tenemos los receptores enzimáticos, ¿ok? Los cuales van a convertir una unión de ligando, ¿sale? Este ligando se va a unir en este caso, ¿va? Tenemos entonces, por ejemplo, los receptores de tirosinclinasa, ¿sale? Un ejemplo que vamos a poner aquí es la insulina, ¿va? La insulina, que es el ligando en este caso, se va a unir al receptor, ¿sale? Los receptores se aproximan, ¿va? Se van a fosforilar, ¿ok? Va a haber una autofosforilación, ¿sale? ATP se convierte en ADP, ¿sale? Se van a empezar a unir proteínas, ¿va? ¿Ok? Esta fosforilación va a causar que se active la pi3K ACT, ¿ok? Entonces, esto favorece la liberación de GLUT4, ¿va? GLUT4, ¿ok? GLUT4 se va a la membrana y ahora sí va a dejar entrar a la glucosa, ¿sale? ¿Ok? Esto es en cuanto a receptores enzimáticos, ¿va? Tenemos los receptores intracelulares, los cuales aquí el ligando, este ligando tiene que ser liposoluble, así como ya vimos en la farmacocinética, ¿sale? Para ser liposoluble, para que pueda entrar dentro de la célula, ¿va? En este caso va a haber receptores que van a estar ya en el citoplasma, ¿ok? O en este caso ya puede ser que haya receptores en el núcleo, ¿va? Entonces, por ejemplo, en los receptores intracelulares tipo 2, ¿ok? Un ejemplo básico es la leutirosina, ¿no? Entonces, vamos a tener un receptor nuclear, ¿ok? En el cual el receptor ya está en el núcleo, va, como podemos ver aquí, ¿ok?
Entonces, en este caso, va a entrar la levotiroxina en forma de T4 y se va a convertir en T3, ¿ok? En su forma activa, para así poder ayudar en el hipotiroidismo, ¿sale? ¿Ok? Ahora, esos son los tipos de receptores, chicos. No sé si tengan alguna duda de los tipos de receptores. Obviamente, nada más los estamos viendo por encima, ¿ok? Y este tipo de receptores, ¿sale? Dependiendo de los tipos de receptores. Dependiendo de los tipos receptor de fármacos agonistas, va a ser el tipo de receptor que se va a acoplar o el tipo de antagonista, ¿va? Para cada fármaco es diferente, ¿vale? Y son afines más a unos que a otros, ¿va? Muy bien. ¿Qué definimos? ¿Qué entendemos como afinidad? Afinidad se define como que también se va a unir, ¿ok? Que también va a tener este fármaco la capacidad de unirse al receptor, ¿sale? Esto se mide de acuerdo a la constante de disociación, ¿sale? Si la constante de disociación es baja, ¿ok? Se va a unir muy fuertemente. Si es débil, ¿va? Perdón. Si es de baja afinidad, este se va a unir débilmente, ¿sale? Tenemos también la potencia, ¿ok? Aquí en la potencia ya vamos a poder empezar a hablar de la curva dosis-respuesta, ¿de acuerdo? Entonces la potencia prácticamente es cuánta cantidad de fármaco vamos a necesitar nosotros para poder producir un determinado efecto, ¿sale? Mientras mayor potencia, este fármaco A, por ejemplo, sabemos que es más potente porque está más hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, depende del fármaco que estemos comparando, el que esté más hacia la izquierda significa que va a tener más potencia uno que otro, ¿sale? En cuanto a eficacia, estamos hablando, ¿ok? De la capacidad del fármaco para que se pueda producir un efecto máximo posible, chicos, ¿sale? Es decir, el Imax, ¿ok? O el efecto máximo deseado o la eficacia máxima, ¿para qué va? Pues como podemos ver aquí, tenemos un fármaco X, el cual pues está más arriba, ¿ok? En cuanto a la relación del eje Y, por lo tanto tiene mayor eficacia que este de aquí, ¿va? Pues prácticamente esa es la definición de eficacia, ¿sale? Muy bien, vamos a hablar ahora de la curva dosis-respuesta, ¿va? Para hablar de pues vámonos a un descansito de 5 minutos y ahorita le damos de lleno para que no se me pierdan en esto, ¿va? Para que se estiren, descansen de toda la información que acabamos de decir, ¿vale? Pues ahorita regresamos. 5 minutos, chicos. Ay, dejé de grabar la clase, chicos, perdón. Muy bien, chicos, ya casi acabamos, no se me desesperen, ¿va? Muy bien. Entonces tenemos la curva dosis-respuesta, chicos. La curva dosis-respuesta, ¿ok? ¿Qué es? ¿Va? La curva nos va a mostrar cómo, dependiendo del fármaco que estemos representando, ¿sale? Va a estar mostrado de acuerdo a la potencia o a la eficacia que tenga este mismo medicamento, ¿vale? El S50, ¿ok? Va a ser la dosis o la concentración que va a producir el 50% de este efecto máximo, ¿sale? Y el Imax va a ser el efecto máximo causado por este medicamento, este fármaco, ¿vale? Vamos a ponerles un ejemplo para que les sea más sencillo, ¿va? Tenemos que, por ejemplo, este fármaco A de aquí, ¿ok? Por ejemplo, puede ser una benzodiazepina como lo que es el diazepam, ¿de acuerdo? Y el fármaco B, como lo que es aquí, que es el flumazenil, ¿sale? Entonces tenemos que la benzodiazepina, ¿sale? Ok, en este caso va a ser un agonista, ¿no? Que se va a unir a nuestro receptor, ¿vale? Dependiendo de los fármacos que nosotros administremos, vamos a suponer que este fármaco es de 20 miligramos, ¿de acuerdo? Y tenemos este fármaco B, que a lo mejor es de 10 miligramos, ¿vale? Entonces, en su relación, tenemos que el fármaco B, que es el clonazepam o el diazepam, lo que sea, que es de 20 miligramos, tiene muchísima más potencia, perdón, supongamos que este es de 30, tiene muchísima más potencia porque a menor cantidad de miligramos hace más efecto, ¿vale? Tiene un efecto mayor, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos simplificar esta parte? ¿Va?
digamos que nuestro paracetamol, digámoslo así, es de 20 miligramos y nosotros también queremos, bueno, nuestro ibuprofeno y queremos administrar paracetamol 5 miligramos, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esto, 20 entre 5 sale, tenemos que son 20 entre 5, son 2, ¿no? Entonces, lo que significa que tenemos que administrar este medicamento 2 veces, ¿sale? Que es este, para que tenga la misma potencia y como subsecuente la misma eficacia, ¿sale? Puede que tengan la misma eficacia 5 miligramos que 20, ¿no? Solo necesitan 5 para alcanzar un efecto máximo y de este se ocupan 20 para un efecto máximo. Pero en cuanto a potencia, ocupamos igualar esto. Por lo tanto, este de 5 miligramos va a tener un mayor efecto después, ¿vale? A eso nos referimos cuando hablamos de la potencia, ¿va? Cuando hablamos de la eficacia, chicos, nos estamos refiriendo hacia pues, el eje Y, así como ya les dije. Por lo tanto, en cuanto a eficacia, chicos, ¿ok? En cuanto a eficacia, ¿va? Vamos a estar hablando de qué tanto efecto va a tener este medicamento, ¿sale? Puede ser que el medicamento A sea más efectivo que el medicamento B. Entonces, dependiendo del medicamento que estemos administrando, va a tener más o menos eficacia. ¿Va que va? Muy bien. Ahora hablemos de agonismo y antagonismo, ¿sale? Entonces tenemos aquí un medicamento agonista, ¿ok? El cual va a tener más afinidad a este receptor, ¿sale? En el cual va a haber un cambio conformacional y como subsecuente va a haber una señal intracelular para poder generar ese efecto que deseamos, ¿va? Y como consecuente tenemos el antagonista, que el antagonista ya dijimos que este se va a unir al receptor, ¿ok? Va a eliminar el agonista, lo va a sacar, ¿de acuerdo? Y como consecuente, pues va a bloquear estas actividades que tiene, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos a ponerles un ejemplo de agonistas y de antagonistas, ¿va? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Sí. Sí, Muy bien, chicos, ok. Entonces tenemos este agonista, que en este caso es la fenilefrina, ¿va? La fenilefrina, ¿ok? Entonces la fenilefrina, chicos, aquí se va a acoplar a este receptor alfa 1, ¿no? ¿Ok? Se acopla, ¿ok? Va y pues obviamente va a tener esta acción, ¿sale? Le hablo a un segundo mensajero. Ay, dime, Anel, ¿alguna duda que tengas? Bueno, entonces va a generar esta acción que al final del día va a aumentar el calcio, va a haber la liberación de calcio, va a haber una contracción, ¿sale? Muy bien. Entonces, la fenilefrina muchas veces nos ayuda y es un vasoconstrictor, ¿ok? Al final del día, la luz, la pared de nuestra vena, ¿ok? Arteria, va a disminuir como consecuente, va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber más resistencia vascular, ¿ok? ¿Ok? Entonces, este agonista actúa como imitador de la noradrenalina, ¿sale? Luego, tenemos el agonista alfa 1 que va a ser para la parasusina, ¿ok? Entonces, para esta parasusina, lo que hace aquí el ligando es que se une al receptor y pues obviamente lo va a bloquear, ¿sale? Lo va a bloquear, ya no se van a poder unir noradrenalinas, ¿sale? Va a haber menos señal de calcio y como consecuente va a haber una relajación, ¿va? Entonces este medicamento sirve como vasodilatador, ¿vale? Ahora vamos a hablar de agonista competitivo y agonistas no competitivos, chicos, ¿va? Un agonista competitivo, ¿ok? Va a ser aquel el cual este ligando, por ejemplo, tenemos este ligando o este fármaco de color amarillo y tenemos este otro que es de color naranja, ¿va? Un agonista se va a querer unir al receptor, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y este de color naranja también se va a querer unir, ¿va? Van a competir por el mismo sitio ortostérico, ¿sale? Cuando hablemos de sitio ortostérico único, nos estamos refiriendo a un único sitio de unión, ¿va? A este único sitio
se va a poder unir el agonista, ¿sale? O el antagonista, ¿va? En este caso, el antagonista va a competir, ¿va? Por lo tanto, va a sacar este agonista, ¿de acuerdo? Y obviamente esto es de manera reversible, ¿sale? Aquí es donde entra la potencia. Si ponemos más cantidad del medicamento agonista, obviamente más personas le ganan a una sola persona. Entonces, si ponemos más potencia, le va a ganar, ¿sale? Y así subsecuentemente. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, con las benzodiazepinas y el flumacenil, ¿sale? Entonces, si ponemos más flumacenil, van a competir. El flumacenil es un antagonista competitivo, van a competir por el sitio de unión, por lo tanto podemos revertir el efecto que hace la benzodiazepina, ¿sale? ¿Ok? Y tenemos los antagonistas no competitivos, que en este caso su unión al sitio alostérico, ¿de acuerdo? Así como lo explicábamos, chicos, ¿va? Vamos a tener este sitio ortostérico, que va a ser este sitio único, y en este caso, en uno no competitivo, el antagonista se une a una parte específica o un sitio alostérico del receptor, deforma el poro, por así decirlo, del receptor, ¿ok? Y esto hace que su unión no sea completa, ¿ok? Entonces va a disminuir, ¿ok? La efectividad de este agonista, ¿vale? Sigue unido, pero no completamente, su unión no es completa, ¿va? Y por ejemplo tenemos este, que es el bloqueo irreversible del sitio ortostérico, el cual se va a unir como los inhibidores de la bomba de protones, ya lo explicamos, y hasta que la célula cree nuevos receptores, es como vamos a poder, ¿ok? Se va a poder, ¿sale? Tener una función de este agonista, ¿va? Entonces prácticamente la diferencia del uno y del otro, ¿ok? Es que uno compite y el otro no, así, literal, va que va. Muy bien, ahora vamos a ver los fármacos y sus reversores, ¿sale? Esto lo vamos a ver de lleno y de fondo en lo que viene siendo las... que siempre se me cambia. Lo vamos a ver de lleno en en urgencias, ¿sale? Pero por ejemplo aquí lo puse porque podemos tener este ejemplo claro de las benzodiazepinas y saber que este es un antagonista competitivo, ¿sale? La benzodiazepina se va a unir a estos receptores GABA A, ¿ok? Entonces en estos receptores es donde el flumacenil va a ser su sitio de unión y va a competir con las benzodiazepinas para así revertir el efecto, ¿sale? Vamos adelantando un poquito el tema y sabemos que el paracetamol, ¿ok? En cantidades grandes, ¿ok? Se vuelve pues algo tóxico, ¿no? ¿Ok? Tenemos esta forma en la cual la N-acetilcisteína sería su reverso, ¿sale? ¿Por qué? Porque este N-acetilcisteína repone el glutatión, perdón. El glutatión nos ayuda a la eliminación, perdón, del N-capkin, ¿no? Que vendría siendo un metabolismo, el cual, pues, un metabolito, perdón, el cual va a causar un daño, ¿sale? Tenemos luego la warfarina, que por ejemplo aquí estos dos nos van a ayudar en restaurar los factores de la coagulación, ¿sale? Que son el 10, el 9, el 2, ¿ok? El 7, ¿sale? Entonces estos, por ejemplo, los CCP4, que normalmente son pues estos factores de la coagulación, entonces se dan de una vez, ¿va? Porque lo de la vitamina K tarda en volver a crearlos, tarda horas, ¿ok? Por eso los das de una vez en conjunto, ¿va? Por ejemplo, los organofosforados, tenemos entonces que, vamos a poner un ejemplo, bueno, aquí vamos a dar atropina y pralidoxima, ¿sale? Los organofosforados, por así decirlo, se unen a estos receptores, ¿ok? Actuando como, o sea, bueno, eliminan prácticamente la acetilcolinesterasa, ¿no? Por así decirlo, la neutralizan. Entonces, al neutralizar la acetilcolinesterasa, no va a haber acetilcolinesterasa que va a estar eliminando la acetilcolina, ¿sale? Entonces va a haber mucha acetilcolina liberada, ¿ok? Entonces la atropina ayuda a bloquear estos canales para que haya una acción, ¿sale? Y la pralidoxima, ¿ok? Ayuda a la reactivación de la acetilcolinesterasa, ¿va? Para que pueda degradar a la acetilcolina, ¿vale? Así con los demás, ¿va?
Luego vamos a ver interacciones farmacológicas. Aquí hay diferentes tipos, ¿va? Ya sea por adición o suma, ya sea por sinergismo, ya sea por potenciación o por antagonismo, ¿vale? Son diferentes tipos, ¿va? Entonces, por adición o suma, aquí el efecto combinado va a equivaler a la suma de ambos medicamentos que administremos, ¿vale? Si hablamos de analgesia, ¿ok? Si por ejemplo el paracetamol en una dosis de 500 miligramos ayuda a un 70% de nuestro organismo a que tenga una analgesia, y si agregamos a lo mejor ibuprofeno, ¿no? Ibuprofeno que en este caso pues también de igual manera va a ayudar a lo mejor 20% a que haya una analgesia en nuestro cuerpo de nuestro paciente. Si los agregamos en conjunto, entonces vamos a tener que 70 más 20 va a ser 90. Entonces, la suma de estos dos medicamentos nos va a ayudar a que un 90% de nuestro cuerpo tenga una analgesia, ¿vale? En cuanto a sinergismo, estamos hablando de que un efecto combinado va a superar a la suma, entonces uno más uno va a ser mayor de 2. Es decir, en este caso, el sulfametoxazol, ¿ok? Va a inhibir a la inhibe el dihidropteroato, discúlpenme, ¿ok? Y el trimetoprim inhibe el dihidrofolato, ¿vale? Entonces no se van a crear folatos, ¿ok? Los folatos ayudan a la multiplicación de las bacterias, entonces por lo tanto, si no hay folatos, los bacterias no se pueden multiplicar, entonces pues esto ayuda, ¿ok? A que pues sea más fácil la eliminación de bacterias, ¿va? Efecto de potenciación. En cuanto a efecto de potenciación, tenemos que 0 más 1 va a ser igual o mayor a 1, ¿vale? Es decir, un fármaco que tenga poca o nula acción o nulo efecto, ¿ok? Pudiese aumentar la acción del otro, ¿vale? Por eso es que se da la amoxicilina con el ácido clavulanático, o el ácido clavulánico, discúlpenme, ¿va? Entonces, en este caso hay ciertas bacterias que producen esta enzima que se llama beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa, ¿ok? Tiene acciones que degradan la amoxicilina, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros la agregamos con clavulanato, este clavulanato se pega a la enzima beta-lactamasa, ¿ok? Y eso hace que la amoxicilina esté protegida y cumpla mejor sus funciones, ¿ok? O tenga un efecto mayor sin la necesidad de estar degradada, ¿vale? Pero igual yo salí de prácticas. Sale Jocelyn. No pasa nada. Muy bien. Luego, antagonismo, pues que es lo que prácticamente acabamos de ver. ¿Va? Aquí otra vez el índice terapéutico, ventana terapéutica, que ya vemos que estos medicamentos son de estrecha monitorización. ¿Va? Y ahora la diferencia de tolerancia, de sensibilización y taquifilaxia. La tolerancia va a ser la disminución progresiva del efecto tras un uso repetitivo. Esta tarda de días a semanas, ¿ok? Y se va a adaptar nuestro cuerpo, ¿va? Después de la tolerancia hay una desensibilización, el cual aquí ya nuestro receptor va a responder menos aunque el fármaco esté presente en la sangre, ¿va? Y por último tenemos la taquifilaxia, que ya va a ser una pérdida muy rápida del efecto. Un ejemplo es la oxinetazolina, ¿ok? Que pues, al administrarlo varios días, este pierde su efecto hasta que nuestras células produzcan nuevos receptores, ¿sale? Y listo, chicos. Con esto ya acabamos la farmacodina, ¿va?